su eje el tema del poder, y el cambio personal, conductual, la coherencia de vida, el proceso por el cual vamos mejorando como seres humanos, es decir, en última instancia, el cambio cultural. Lo hice en la medida en que se señalaba y era evidente que había o hay una gran crisis en el Congreso de la República, más de 100 parlamentarios investigados, 40% del Senado en crisis, etc. Es bastante conocido. Y también en la medida en que un amigo, Sergio Fajardo, quien había sido miembro de la Comisión de Doctorados y Maestrías durante la época en que yo estuve en el Ministerio de Educación, colaborador entonces del sistema de educación superior, en nombre de los matemáticos científicos, había abierto a la sazón, me refiero a mediados del año 2009, cuando tomé la decisión de no de abandonar la revolución humana, sino de continuar la revolución humana, pero acompañarla con la otra pierna de la dignificación de la política, había abierto un espacio de esperanza, de democracia, de respeto y de dignidad, de decencia en la política colombiana. Quisiera señalar en qué consiste el eje de la reevolución humana. El eje está en que es un movimiento pedagógico, por supuesto. Si es un movimiento por el cambio cultural, es un movimiento de pedagogía, pero es por supuesto, una pedagogía que nace del cambio personal, más testimonial que lectiva, digamos así. Y se trata de examinar si el paradigma dominante en la sociedad colombiana debe ser cambiado, como creemos nosotros. Ese paradigma es: yo soy lo que tengo. Dentro de ese marco se aupan, digamos así, las conductas traquetas de enriquecimiento ilícito, de corrupción, de desprecio por lo humano. Nuestra propuesta es voltear completamente el paradigma. Yo no soy lo que tengo, yo tengo lo que soy. La educación tiene como trasfondo este último paradigma humano, porque ¿para qué me educo? Me educo para ser más humano, para ser mejor. Tanto como Homo sapiens, como Homo amans, Homo faber, Homo ludens, Homo reparans, es decir, para hacer, para reparar, para cuidar de los demás, para amar, y también como Homo sapiens, o sea, para saber más. Esa pedagogía de la rehumanización naturalmente no se hace a través de leyes, pero llegar al Congreso de la República permite caminar sobre las dos piernas. En lo que tiene que ver con la política, se trata de llegar al Senado a representar dignamente, honradamente al elector, a no venderse al Ejecutivo o a compañías privadas, legales o ilegales, a participar en el debate legislativo con independencia, con criterio, en el control político, a hacer efectiva la moción de censura a los ministros o funcionarios de alto nivel que cometen, digamos, graves errores, digamos en este caso, pues por supuesto dirigida la moción de censura al ministro correspondiente. Es decir, a ejercer el control político con independencia. Pero por otra parte, la investidura de senador me permitirá llevar la palabra espiritual, la palabra de cambio, la palabra de rehumanización a comunidades universitarias, campesinas, de viviendistas, a la comunidad en general. Se trata de una labor en esta pedagogía de la rehumanización que lleva la palabra, pero busca, sobre todo en el ejemplo que la misma gente ofrece de su propio proceso de cambio, un referente para el cambio de las demás personas. Así pues, mientras la reevolución humana se propone el cambio de las personas, no creemos en que haya cambios sin que cambie la gente, la política
desafortunadamente suele remitirse al cambio del equipo que está en el poder y tiende a corromperse. En el fondo, la espiritualidad, digamos, entendida como el espíritu de unidad, de igualdad, de asombro frente al misterio de la creación, es como una especie de cola de un barrilete. Si la política es un barrilete sin cola, no sabemos a dónde va a parar. Es como una sal que impide la corrupción de la política. Observemos por un momento la democracia. En principio, la democracia moderna fue representativa. Luego se agregó la democracia participativa. Un poquito difícil de entender completamente. Recuerden que en mayo del 68 los estudiantes de París pintaban grafitis en las paredes. Yo participo, tú participas, ellos participan, nosotros participamos, pero los de arriba deciden. Algo así decía el grafiti. A estas dos variantes de la democracia que se complementan, la representativa y la participativa, se agrega en los tiempos que corren la llamada democracia deliberativa. Y las tres deberían dar cuenta de lo que en última instancia se quiere, que es la democracia incluyente, en la que cada ciudadano y cada ciudadana tiene voz y voto reales, tiene la virtud, o sea, la capacidad de influir en lo público. Lo interesante de la democracia deliberativa es que retoma el uso del lenguaje, el uso de la palabra en la relación humana, en un sentido muy humanista, y nos recuerda las prácticas de nuestras comunidades indígenas, que en la Maloca, en la Cansamaría, se reúnen para mambear o para palabrear, es decir, para manejar el lenguaje de manera que con él se hace confesión, con él se hace limpieza, con él se buscan consensos, se crece, se aprende, se escucha la palabra de consejo de los ancianos, es decir, se practica lo que Habermas llamaría la acción comunicativa. Más que la acción estratégica, que es propia de la política, de la lucha por el poder, la acción comunicativa, que es más propia de la reevolución humana, que es el esfuerzo por la transformación personal y la transformación comunitaria. Creo profundamente que en materia política el país, digamos que tiene el agua a la barbilla y no puede beberla. Me refiero a que hay ingentes recursos de la sociedad colombiana que se desperdician hoy en la guerra, mínimo 12 billones de pesos, y en la corrupción, mínimo 4 billones de pesos, ambas cifras, digamos, oficiales. Estamos hablando de 16 billones de pesos, que pienso que probablemente son más de 20 billones de pesos, desperdiciados en los bolsillos de los corruptos y en armamentos y otros menesteres que no tienen nada que ver con la calidad de vida, con la educación, con la salud, con la vivienda, con la protección del medio ambiente y con todas estas otras necesidades de la gente. De manera que si se dignifica la política y se resuelve más temprano que tarde el gravísimo problema de la guerra, que sigue ocasionando dolor y un gasto innecesario a la sociedad colombiana, pues en materia política podremos avanzar sustancialmente. Pero también siento que hay un gran campo de acción en lo que hace al cambio cultural. He encontrado, para mi grata sorpresa, que los temas de reevolución humana, los temas del cambio personal, de la espiritualidad, etc., son de recibo en todas las capas de la sociedad, es decir, no solo entre los jóvenes y las jóvenes, sino también entre la población adulta, los adultos mayores, etc. En esas condiciones, observo que hay una especie de paradoja. A mí me dijeron cuando empecé a actuar en política en esta ocasión,